estarían entregando esos datos. Vamos a ir profundizando también en lo que ha sido este movimiento telúrico. Estamos en contacto a esta hora con Sergio Barrientos, quien nos va a ayudar también desde el Centro Sismológico Nacional a explicar qué es lo que ha ocurrido hace solo algunos instantes. Sergio, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí. Les puedo comentar un poco acerca de las características de este temblor. Es de alrededor de una magnitud del orden de 6, de 5.7 tenemos nosotros en estimado inicialmente. Ocurre a unos 140 kilómetros de profundidad. Eso significa que está rompiendo, este temblor es como consecuencia de una fractura al interior de la placa de Nazca que está penetrando bajo la placa sudamericana. Es adentro de la placa de Nazca y estos son los típicos temblores que nosotros tenemos en el pasado, algunos muy grandes, que alcanzan incluso magnitud 7.8, incluso 8, en otras partes del país también. Así es que no es un temblor que sea distinto, que no lo hayamos conocido, sino que ya tenemos antecedentes de este tipo de sismos anteriormente. Sergio, este tipo de sismo, ¿cuál es el movimiento que la gente percibe? En el fondo que nosotros describíamos, ¿no? Se siente bien fuerte aquí en la región metropolitana, probablemente también en otras regiones, pero ¿cuál es el tipo de movimiento que uno podría describir en este tipo de sismo? Bueno. Principalmente, yo personalmente sentí la segunda. Se generan principalmente dos tipos de onda. Cuando los temblores ocurren muy profundos, como este tipo, del orden de 140 kilómetros, se generan dos tipos de onda que se pueden percibir claramente de manera independiente. El primero es más suave. Alguna gente lo considera que escucha un sonido. Y el segundo es más fuerte, que llega, en este caso, debe llegar del orden de unos 8 segundos más tarde, de ese orden un poco más tarde, quizás 10 segundos más tarde, y es un poco más fuerte. Y, personalmente yo fue el segundo que sentí, muy fuerte, entonces ese es el que la mayoría de la gente ha percibido en la zona central. Yo diría que hasta probablemente la región del Biobío, incluso hasta posiblemente un poco más al sur también. Ya, este es un sismo que tiene una característica de una extensión más o menos de cuánto, para poder entenderlo geográficamente hablando, porque uno va mirando, al menos en redes sociales, y aparentemente es percibido no solamente en varias regiones de la zona central del país, sino que incluso en Mendoza. Sí, a ver, un temblor de este tipo, de esta característica de magnitud del orden de 6, tiene una longitud de ruptura, la falla misma, la falla equivalente, debe tener del orden de unos 25, quizás 30 kilómetros de longitud. Eso es lo que se activa, esa es la falla y se mueve probablemente unos pocos decímetros, unos pocos decenas de centímetros. Eso es la falla, eso es lo que se activa como fuente sísmica. Sin embargo, ahí se generan ondas sísmicas que se propagan en todas direcciones y se siente muy fuerte en la zona epicentral, es lo más fuerte que se siente. Y luego, a medida que uno se aleja del epicentro, de la zona epicentral, estas ondas van decreciendo, se van atenuando, así que cada vez se sienten menos. Probablemente este tiene un radio, al ser más profundo, se siente más lejos también. Claro. Y probablemente yo diría que hasta la región de Coquimbo quizás lo haya sentido. Vamos a tener que esperar los resultados de las intensidades que reporta el Senapred, y ahí vamos a saber cuál es la extensión de hasta dónde se sintió. Sergio, esto, cuando dice hay que esperar esos resultados, los análisis, ¿esto tarda cuánto más o menos en que uno pueda tener esa información ordenada? Yo creo que uno puede ir a la página de Senapred y ya deben tener los resultados de las intensidades de los informantes, de los informadores de Mercalli que tienen Senapred distribuido en todo el país. Así es que voy a revisar, en la misma página nuestra aparecen un poco más tarde el link hacia Sí, Sergio, ya hay algo de información. Estamos justamente revisando el sitio web de Senapred, donde informan de este sismo de mediana intensidad entre las regiones de Coquimbo y Biobío. Se percibe entonces en Coquimbo, en la región de la Araucanía, región de Valparaíso, O'Higgins, el Maule, la región del Biobío con distintas intensidades. Claro. Y por lo que podemos observar y la información que hay hasta esta hora, se percibe con mayor intensidad en Talca, por ejemplo, con un nivel de 6.
Posteriormente Rancagua, San Fernando con 5, Chillán con 5, Concepción con 5 y Pichilemu con 4. Esta es información preliminar, está recién empezando, como tú decías, a informarse y a entregarse ese detalle, pero probablemente ya vamos a tener toda la información en unos momentos. Sí, Sergio, dame un segundo porque aprovecho de comentarte también que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el SHOA, acaba de emitir el informativo para las costas de Chile, su primer boletín, con este evento, este sismo que tuvo lugar a las 8:38 minutos, que al menos el SHOA informa que es de una magnitud de 6.1 con 48 kilómetros al sureste de Curicó y señala que, según su primera evaluación, las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Dice que los datos del sismo, bueno, que ocurrió con los parámetros preliminares de las 8:38 minutos y con esta magnitud de 6.1 con una latitud de 35 grados y una longitud de 70 grados y con esta referencia geográfica que decíamos a 48 kilómetros al sureste de Curicó. Sí, podríamos decir, Sergio, que en términos de intensidad que se mide en la escala de Mercalli, lo más fuerte o lo más importante podría ser lo que estamos viendo y que se está publicando a través de la página de Senapred, 6 aproximadamente en distintos puntos de la región del Maule y de O'Higgins, considerando dónde fue el epicentro, ¿no? Lo decíamos, cerca de Curicó. Sí, yo diría que esa es lo que uno esperaría para un sismo como este del orden de magnitud 6. Uno debiera esperar a esas profundidades, ¿no es cierto? 240 kilómetros de profundidad, debiera esperar intensidades del orden de 6 en la superficie, en el área, en la zona epicentral, y estas deben ir disminuyendo a medida que uno se aleja. Así que la intensidad desde el punto de vista de los sismos anteriores, equivalentes, producen intensidades similares. Así es que eso es lo que uno debiera esperar aproximadamente. Estamos revisando... Sí, perdón, Sergio. Sí, no, solamente yo quería comentar que hay en algunas localidades, por efectos del suelo, esta intensidad podría verse aumentada, amplificada, pero solamente en aquellos lugares donde hay un suelo de características que no son consolidados, que pueden amplificar la onda sísmica. Eso es solamente el alcance que quería realizar. Perfecto, no, muy importante esa información porque así uno va entendiendo el por qué en algunos lugares podría percibirse de manera más intensa. Mientras, Juan Manuel, estamos revisando la imagen que vivimos hace instantes aquí mismo en el estudio de Mega Noticias. Ahí paso yo caminando apuradito por el micrófono. Otros corriendo, no vamos a decir quién es. Pero tiene que ver con la premura de poder salir al aire con la información. Escuchen. Por favor, evacúen un poquito hacia allá. Para que pase. Esta es la realidad que se vive en un canal de televisión donde además, como usted puede ver, son los focos que están sobre nuestras cabezas literalmente y que se mueven y que por lo tanto además delatan muy tempranamente cuando empieza un movimiento telúrico. Entiendo que Diego Ponce está con nosotros en las calles para poder también ir conversando con la gente y mirando, por supuesto, cómo ha sido la reacción de quienes lo percibieron. Diego, vamos contigo. Hola Juan Manuel, Andrea, gusto de saludarles. Sí, nosotros veníamos por acá en la comuna de Cerrillos cuando nos pilló este sismo a las 20:38 horas y ustedes me pueden corregir, pero estamos junto a la señora Marta, quien nos comentó que justamente lo percibió bien fuerte y bien largo. ¿Cuál fue lo que se vivió? Y usted estaba además con visita. Sí, en este momento estaba con visita tomando once en la casa y cuando empezaron las copas yo pensé que yo la había movido con la silla. Pero cuando veo lo que ya, como que venían las copas encima mío, tuve que tomar el mueble para que no se cayeran, pero fue demasiado fuerte. Y yo vivo en el segundo piso. Es como, no sé, me dio tanta cosa que va a ser que me el fin del mundo. Porque además hace mucho que no vivíamos algo como de estas características, ¿no? De sobre 5. Sí, pues sí, eso hace tiempo. Yo me acuerdo del, el que tengo yo... Diego... Loción del tiempo del año 85 que estaba embarazada. Sí, vamos a interrumpir brevemente a Diego con ese móvil porque se ha actualizado la información, lo decíamos hace algunos instantes, era lo más probable que se corrigiera la información que entrega Sismología, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, y hace algunos instantes se actualiza una magnitud 6.3 en la escala de Richter. Esta es la información que se publica hace solo un minuto de la cuenta de Twitter del Centro Sismológico Nacional. Se mantiene entonces el epicentro a 51.5
51 kilómetros al sureste de Curicó, redondeando los datos, pero lo relevante aquí es que se corrige al alza de manera significativa, de 5.7 a 6.3. Diego, volvemos contigo porque también la percepción de la gente es interesante porque además es el reflejo, ¿no?, de cómo cada quien lo fue percibiendo, quienes estaban en las calles, los que estaban en sus casas, los que nos están viendo hasta ahora y que por supuesto, claro, mientras estaban viendo la teleserie, sienten este movimiento telúrico. Por supuesto que el capítulo que estaba viendo lo vamos a retomar en la siguiente jornada porque por ahora los queremos acompañar para ir actualizando esta información mientras a su vez la autoridad nos va entregando esta actualización. Pero Diego, volvemos contigo para que sigas conversando ahí, vamos mirando lo que pasa en la calle también. Urgente. Sí, ya se ha actualizado, se lo comentaba recién a Marta, 6.3 es evidentemente más fuerte de lo que comentábamos hace unos minutos. Y usted, me imagino que se topó con la mirada de varios vecinos también que estaban mirando esta escena bien preocupados. Todos los vecinos están preocupados porque tengo mucha gente de la tercera edad en el departamento, en el edificio acá. Y yo creo que mis vecinos deben estar todos preocupados porque no sabemos si va a seguir temblando, no sabemos qué más esperar, porque si fue fuerte es por algo, porque las réplicas son las complicadas. ¿Ha probado comunicarse con su familia, los servicios de telefonía, los servicios de electricidad? ¿Todo está funcionando? Por el momento me puedo comunicar con mi familia, que tenemos un WhatsApp de familia, por lo menos todos están bien hasta el momento. Con mi madre todavía no me puedo comunicar, pero ya la voy a llamar. Sí, ahí, bueno, la preocupación evidentemente por la familia, pero la verdad es que en la calle ya la sensación es un poco más calmada. Sí, vimos varias miradas curiosas, principalmente desde los ventanales de varias de las viviendas que están acá en los alrededores de la comuna de Cerrillos, pero ya la sensación es un poco más de tranquilidad respecto de lo que ocurrió hace algunos minutos atrás. Exactamente, Diego. Seguimos percibiendo ahí cómo lo vivió la gente. Muchos obviamente se asustaron. Fue un sismo de mediana intensidad. Y les decíamos que se acaba de actualizar la información respecto a la magnitud y es por eso que queremos también conversar con Sergio Barrientos, que nos está dando información muy importante de su mirada experta en este tema. Esperábamos, Sergio, una actualización y aquí hay una corrección que uno podría decir es significativa, ¿no? Sí, es cierto. Lo que pasa es que aquí se emplea otro tipo de ondas, otro tipo de manera de medir la magnitud, y esta es la final. Esta es MW, aparece como MWW. Sí. Es la manera de que la medición de la magnitud más certera es la que tenemos en este momento para este tipo de temblores. Y mayores, y de mayor magnitud. Así es que esta es la magnitud final del temblor. Ahora, Sergio, perdón, 6.3 para que la gente lo vaya comprendiendo. Definamos 6.3, si podemos compararlo con algo para entender qué significa esa liberación de energía. ¿Qué es lo que es un 6.3? Porque la gente lo percibe fuerte, porque uno podría decir, sabe que 6.3, mire, es equivalente a esto. Claro, yo pensaría, para mí, por lo menos como yo lo tengo lo explico de mejor manera, corresponde, yo diría, la fuente a una falla, como decía, del orden de unos 30 kilómetros de longitud. ¿Ya? Y en esa falla se mueve un bloque con respecto al otro de unos 20 centímetros, 30 centímetros. ¿No? Un sismo de magnitud 8, por ejemplo, como los que hemos tenido en Illapel recientemente, el año 2015, o el 2014 en Iquique, Pisagua, esos tienen más de 100 kilómetros, son como 160 kilómetros de longitud de ruptura, con desplazamiento de más de 5 metros. ¿Ya? Entonces eso da una idea de cuáles son los tamaños respectivos de cada terremoto. Sí, y estamos actualizando también la información de las intensidades Mercalli, esta escala que mide justamente la intensidad, la percepción finalmente.